Bienvenidos a Audiolibros Epsilon. Hoy comenzamos la lectura de El ser y la nada, una de las obras fundamentales del existencialismo. En este libro, Jean-Paul Sartre desarrolla su visión sobre el ser, la libertad y la conciencia, tomando como base la fenomenología de Husserl y la metafísica de Heidegger. Es un texto denso y filosóficamente desafiante, pero que nos invita a cuestionar nuestra propia existencia y la naturaleza de la realidad. Iniciaremos con la introducción donde Sartre expone el propósito y alcance de su obra. Comencemos. Introducción. En busca del ser. La idea de fenómeno. El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable al reducir lo existente a la serie de las apariciones que lo manifiestan. Se apuntaba con ello a suprimir cierto número de dualismos que causaban embarazo a la filosofía y a reemplazarlos por el monismo del fenómeno. ¿Se ha logrado hacerlo? Cierto es que se ha eliminado en primer lugar ese dualismo que opone en lo existente lo interior a lo exterior. Y ya no hay un exterior de lo existente. Si se entiende por ello una piel superficial que disimularía a la mirada la verdadera naturaleza del objeto. Y esta verdadera naturaleza, a su vez, si ha de ser la realidad secreta de la cosa, que puede ser presentida o supuesta, pero jamás alcanzada porque es interior al objeto considerado, tampoco existe. Las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores. Son equivalentes entre sí y remiten todas a otras apariciones, sin que ninguna de ellas sea privilegiada. La fuerza, por ejemplo, no es un contacto metafísico y de especie desconocida que se enmascararía tras sus efectos, aceleraciones, desviaciones, etc. No es sino el conjunto de estos efectos. Análogamente, la corriente eléctrica no tiene un reverso secreto. No es sino el conjunto de las acciones físico-químicas, eléctricas, incandescencia de un filamento de carbono, desplazamiento del agua, etc. Ninguna de estas acciones basta para revelarlas, pero tampoco apunta hacia algo que esté de ella, sino que apunta hacia sí misma, hacia la serie total. Se sigue de ello, evidentemente, que el dualismo del ser y el aparecer tampoco puede encontrar derecho de ciudadanía en el campo filosófico. La apariencia remite a la serie total de las apariencias, y no a una realidad oculta que habría drenado por sí todo el ser de lo existente. Y la apariencia, por su parte, no es una manifestación inconsistente de ese ser. Mientras ha podido creerse en las realidades nouménicas, la apariencia se ha presentado como algo puramente negativo. Era lo que no es el ser. No tenía otro ser que el de la ilusión y el error. Pero este mismo ser era un ser prestado, consistía en una falsa apariencia, y la máxima dificultad que podía encontrarse era la de mantener con suficiente cohesión y existencia a la apariencia para que no reabsorbiera por sí misma en el seno del ser no fenómico. Pero si nos hemos desprendido de una vez de lo que Nietzsche llamaba la ilusión de los trasmundos, y si ya no creemos en el ser por detrás de la aparición, ésta se torna, al contrario, plena positividad, y su esencia es un parecer, que no se opone ya al ser, sino que, al contrario, es su medida. Pues el ser de un existente es,
precisamente lo que parece. Así llegamos a la idea del fenómeno, tal como puede encontrarse, por ejemplo, en la fenomenología de Husserl o de Heidegger. El fenómeno o lo relativo absoluto, relativo sigue siendo el fenómeno, pues el aparecer supone por esencia a alguien a quien aparecer, pero no tiene la doble relatividad de Erscheinung kantiana. El fenómeno no indica cómo es, lo es absolutamente, pues se desvela cómo es. El fenómeno puede ser estudiado y descrito en tanto que tal, pues es totalmente indicativo de sí mismo. Al mismo tiempo, cae la dualidad de la potencia y el acto. Todo está en acto. Tras el acto no hay ni potencia, ni existe, ni virtud. Nos negaremos, por ejemplo, a entender por genio, en el sentido en que se dice de Proust que tenía genio o que era un genio. Una potencia singular de producir ciertas obras, potencia que no se agotaría precisamente en la producción de las mismas. El genio de Proust no es ni la obra considerada aisladamente, ni el poder subjetivo de producirla. Es la obra considerada como el conjunto de las manifestaciones de la persona. Por eso, en fin, podemos rechazar igualmente el dualismo de la apariencia y la esencia. La apariencia no oculta la esencia, sino que la revela. Es la esencia. La esencia de un existente no es ya una virtud enraizada en la profundidad de ese existente. Es la ley manifiesta que preside a la sucesión de sus apariciones. Es la razón de la serie. Al nominalismo de Poincaré, que definía una realidad física, la corriente eléctrica, por ejemplo, como la suma de sus diversas manifestaciones. Duhem oponía con razón su propia teoría, según el cual el concepto es la unidad sintética de esas manifestaciones. Y por cierto, la fenomenología nada es menos que un nominalismo. Pero en definitiva, la esencia como razón de la serie no es sino el nexo de sus apariciones. Es decir, es ella misma una aparición. Esto explica que pueda haber una intuición de las esencias. La Weichenhau de Husserl, por ejemplo. Así el ser fenómeno se manifiesta su esencia tanto como su existencia, y no es sino la serie bien conexa de sus manifestaciones. Quiere oye decir, al reducir lo existente a sus manifestaciones, ¿hemos logrado suprimir todos los dualismos? Más bien, parece que lo hayamos convertido todos en dualismo nuevo, el de lo infinito y lo finito. En efecto, lo existente no puede reducirse a una serie finita de manifestaciones, puesto que cada una de ellas es una relación a un sujeto en perpetuo cambio. Aun si un objeto se revelara a través de una sola Afshastan, el solo hecho de ser sujeto implica la posibilidad de multiplicar los puntos de vista sobre esa Afshastan. Esto basta para multiplicar el infinito, la Afshastan considerada. Además, si la serie de apariciones fuese finita, ello significaría que las primeras aparecieron no tienen posibilidad de reaparecer, lo que es absurdo, o bien que puede darse todas a la vez, lo que es más absurdo todavía. En efecto, bien comprendemos que nuestra teoría del fenómeno ha reemplazado la realidad de la cosa por la objetividad del fenómeno, y que ha fundado esta objetividad sobre un recurso al infinito. La realidad de esta tasa consiste en que está ahí y en que ella no es yo. Traduciremos esto diciendo que la serie de sus apariciones está vinculada por una razón que no depende de mi gusto y gana. Pero la aparición reducida a sí misma y sin recurrir a la serie de que forma parte, no sería más que una plenitud intuitiva y subjetiva, la manera en que el sujeto es afectado.
Si el fenómeno ha de revelarse trascendente, es necesario que el sujeto mismo trascienda la aparición hacia la serie total de la cual ella es un miembro. Es necesario que capte el rojo a través de su impresión de rojo. El rojo, es decir, la razón de la serie, la corriente eléctrica a través de la electrolisis, etc. Pero si la trascendencia del objeto se funda sobre la necesidad que tiene la aparición de hacerse trascender siempre, resulta que un objeto pone, por principio, como infinita la serie de sus apariciones. Así, la aparición que es finita se indica a sí misma en su finitud, pero exige a la vez, para ser captada como aparición de lo que aparece, ser trascendencia hacia el infinito. Esta oposición nueva, la de lo infinito y lo finito, o mejor, de lo infinito en lo finito, reemplaza el dualismo del ser y el aparecer. Lo que aparece, en efecto, es sólo un aspecto del objeto, y el objeto está íntegramente en ese aspecto e íntegramente fuera de él. Íntegramente, dentro en cuanto se manifiesta en ese aspecto, se indica a sí mismo como la estructura de la aparición, que es a la vez la razón de la serie. Íntegramente fuera, pues la serie misma no aparece jamás ni puede aparecer. Así el afuera se opone nuevamente al adentro y el ser que no aparece a la aparición. Análogamente, en cierta potencia, torna a habitar el fenómeno y le confiere su trascendencia misma, la potencia de ser desarrollado en una serie de apariciones reales o posibles. El genio de Proust, aún reducido a las obras producidas, no por eso deja de equivaler a la infinitud de los puntos de vista posibles que pudieran adoptarse sobre esa obra. Y esto se llamará la inagotabilidad de la obra proustiana. Pero la tal inagotabilidad que implica una trascendencia y un recurso al infinito, ¿no es acaso un exis en el momento mismo en que la capta en el objeto? Por último, la esencia está totalmente escindida del aspecto individual que la manifiesta, pues por principio la esencia es lo que debe de ser manifestado en una serie de manifestaciones individuales. Al reemplazar así una diversidad de oposiciones por un dualismo único que las fundamenta, hemos ganado o perdido. Pronto lo veremos. De momento, la primera consecuencia de la teoría del fenómeno es que la aparición no remite al ser como el fenómeno kantiano al noumeno, puesto que ella no tiene nada detrás y no es indicativa sino de sí misma y de la serie de total de apariciones. No puede ser soportada por otro ser que el suyo propio. No podría consistir en la tenue película de nada que separa al ser sujeto del ser absoluto. Si la esencia de la aparición es un aparecer que no se opone a ningún ser, hay allí un legítimo problema, el del ser de ese aparecer. Este problema nos ocupará aquí y será el punto de partida de nuestras investigaciones sobre el ser y la nada. Gracias por escuchar esta primera parte de El ser y la nada. Si te ha interesado esta lectura, y te invito a suscribirte a Audiolibros Epsilon, donde exploramos filosofía, ciencia y literatura a través de la voz. Nos vemos en el próximo capítulo.